el tema del coronavirus y de las restricciones en temas de los protocolos de bioseguridad, pues fue difícil hablar con todos. Pudimos hablar con algunos de ustedes y evaluar cómo estaba el asunto. De parte de la facultad, pues obviamente muy satisfechos, ver que este proceso ya ha avanzado, que ya vamos culminando. Para ustedes ha sido durante todo este tiempo, y lo conocemos bien, un esfuerzo grande el estar todos los viernes, sábados y domingos durante los últimos 4 años y medio dedicados exclusivamente a la universidad, además de la dedicación que implica en semana todos los ejercicios y todas las tareas. Pero lo bueno es que cuando uno va llegando a esta etapa hay un sentimiento como agridulce, ya como las ganas de salir, como el deseo, como ver ya casi culminada toda su carrera y sus anhelos recuerden ustedes de cuando se presentaron al examen de admisión, la ilusión que tenían con la que iniciaron. Entonces ver ese deseo muy cerca y de cumplirse, y también obviamente la nostalgia de saber que es el último semestre en su universidad. Por lo menos su último semestre de pregrado, porque obviamente esperamos tenerlos más adelante estudiando posgrado o acompañándonos en otras labores de extensión o de investigación. Entonces, para nosotros esperamos que este semestre sea un semestre que, a pesar de estas dificultades que hemos tenido que sortear en el último año de esta terrible pandemia y estos terribles controles y aislamientos que hemos tenido que aplicar para proteger la salud de todos, a pesar de eso, pueda ser un semestre de muy alta calidad académica. Van a tener ustedes un semestre que es intenso, que es por las áreas del tema del derecho penal y el derecho procesal penal, pero cuenten ustedes siempre con el acompañamiento que han tenido desde la facultad y desde la coordinación de regiones en cabeza del profesor Cristian, que saben ustedes que siempre ha estado muy, muy pendiente de eso. Finalmente, pues habrá tiempo de conversar a lo largo del semestre. No olviden de todos modos que precisamente al ser su último semestre es bueno irse pensando en sus opciones de grado, si van a hacer trabajo de grado, si van a optar por la judicatura, si van a hacer trabajo de grado. Este es el momento de cristalizar el asunto, no esperar a que terminen en ese tema, o si van a hacer judicatura, comenzar a hablar y mirar los posibles lugares, y si en algo podemos contribuir nosotros desde la facultad, obviamente estaremos atentos a poder apoyar este asunto que para nosotros es muy importante. Hoy, pues ahorita me imagino la profesora Melissa va a presentar al profesor William Freddy. Ustedes tienen el honor y el lujo de escuchar a un profesor que tiene una formación no solamente en temas de derecho, sino en términos de política muy profunda, y van a escuchar uno de los profesores que mejor y mayor reflexión hacen en la facultad. Yo sé que al profesor William Freddy no le gusta que uno lo alabe mucho, pero en realidad es uno de los profesores que más impacto tiene en todos nosotros y en los estudiantes, precisamente por sus reflexiones. Entonces espero que aprovechen mucho esta lección inaugural, porque realmente están con uno de los profesores más importantes que nosotros tenemos en la universidad, siendo el profesor del Instituto de Estudios Políticos y director de esta misma entidad. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Antes de darle paso al profesor William Freddy, les cuento a todos ustedes que finalizando la intervención del profe, ustedes van a poder realizar las preguntas que tengan para él a través del chat o a través del micrófono y activando la cámara. Les solicitamos que durante el tiempo de esta intervención, por favor, tengan los micrófonos desactivados para que no generemos interrupciones durante el discurso del profesor. El día de hoy nos acompaña el profesor William Freddy. Él es magíster en criminología de la Universidad Autónoma de Barcelona, abogado de la Universidad de Antioquia y es director y profesor del Instituto de Estudios Políticos de nuestra universidad. Profe, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias. ¿Empiezo? Sí, profe, ya el espacio es todo suyo. Pues digo, me escuchan y me ven sin problema. Sí, profe, perfecto. Bueno, no, pues con la presentación del decano no hay opción. Será decepcionante mi intervención, pero yo de todas maneras, como siempre, debo agradecerle a él la confianza que tiene, a la Facultad de Derecho, pues como institución, al director Cristian, a vos que me presentaste, también con
confianza. Y por supuesto ustedes estudiantes por asistir, que eso también denota confianza y pues sobre todo si esa asistencia se hace persistiendo en el uso de estas tecnologías que nos llegaron tan súbitas y nos han obligado a aprender a no tener un contacto directo, pero a mantenernos en contacto. Es muy comprometedora la aceptación de una invitación como esta que me hicieron para hablar con ustedes, pero es imposible rechazarla. Es imposible, para que vayan sabiendo, queridos estudiantes, que aceptar estos encargos tiene que ver con una especie de deuda eterna que uno adquiere con un lugar tan entrañable como esta academia y con las mujeres y los hombres que la hicieron y que la siguen haciendo. Nosotros, los que hablamos hoy, los que estamos al frente, quien me presentó, somos hijos de todos esos hombres y esas mujeres que menciono. Más allá de que uno siga aprendiendo cada vez que lo hace, pues volver es un compromiso moral. Y por lo tanto, al final, da gusto. El título de esta intervención contiene una obviedad que puede ser desconcertante, pero que se explica por lo siguiente. Primero, porque ese título, Las penas de la justicia transicional son penas, surgió el fin de semana pasado casi en el mismo momento en el cual, sin querer y con todas las medidas de bioseguridad, escuché una conversación en la mesa de enseguida mientras almorzaba en una cafetería del centro de Medellín. ¿Cómo le pareció pues lo de la justicia de paz?, preguntó ella. Y él respondió inmediatamente, ah, no, pero es que esas penas de la JEP no son penas. Es decir, que cuando le dije a Cristian que pusiéramos el título de Las penas en la justicia transicional son penas, en realidad yo estaba tratando de orientar mi propio desconcierto por eso que oí, o tal vez desquitándome de aquella pareja, pero con ustedes. En segundo lugar, el título se explica por esto. Yo sé que la opinión de la mesa de enseguida tiene versiones mucho menos contradictorias, en las que no se dice que una pena no es una pena. Y tiene portadores, opinadores, mucho menos honestos, pero mucho más reconocidos que esas dos personas que almorzaban allí en la mesa de al lado. Opiniones de personajes públicos que, por ejemplo, saben íntima y perfectamente que esa jurisdicción sí aplica penas, pero insisten públicamente también en que la JEP y todo el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición son una máquina de impunidad, una farsa, un contubernio para absolver terroristas fraguado por el castrochavismo en alianza con el Consejo de Seguridad de la ONU, con las Naciones Unidas todas, con santos, con académicos resentidos y con empresarios comunistas. Así que con el título que he mencionado, no está de más ratificar que esas penas son penas, y a lo mejor muy a pesar nuestro también, pero por razones muy distintas a las que tienen esos personajes que las niegan. Y en tercer lugar, el título se explica porque las palabras con las cuales pretendo otorgarle sentido a ese título tal vez funcionen como una especie de bienvenida, que es, si entendí correctamente, parte de la misión que se me ha encomendado esta mañana. Una bienvenida al apasionante mundo del poder punitivo y de los transgresores de normas a los cuales se les impone. Y una bienvenida al mundo, sobre todo, de un complejo de enunciados jurídicos que, a mi juicio, se justifican en la misma medida en la cual puedan ser leídos como límite, el mundo del derecho penal. No me canso de resaltar esto. Si estamos leyendo la penalidad desde la perspectiva del derecho, y si ustedes quieren, del derecho tal y como se lo enseña en esta facultad, y si los que leemos ese derecho somos juristas, los códigos penales no pueden ser entendidos como una matriz operativa, como una estrategia, un apartado, una línea de acción de la política criminal, ni como un compendio de órdenes ejecutivas o de objetivos policiales, sino como un universo de garantías de libertad.
Por eso es que los maestros liberales, también los de esta facultad, ustedes los han visto y los verán este semestre, usan tan frecuentemente expresiones, mientras abren los ojos, del tipo hiere a la vista, salta a la vista, cuando leen en esos códigos, es decir, en la ley penal, programas de seguridad, estrategias de guerra, indicadores de eficiencia y no garantías o expresiones de legalidad, de certeza, de dignidad, etc. Perdonarán el símil, pero puede ser útil. Así como no leemos los protocolos de bioseguridad para saber cómo contagiarnos, sino cómo evitar el virus, que el virus nos alcance. Asimismo, la ley penal no puede ser leída buscando en ella un programa para atrapar gente, sino unas reglas para defender sus derechos. Por eso, a diferencia de las constituciones, en la primera parte de los códigos penales se encuentra lo más importante, los principios. Bueno, digo que a diferencia de las constituciones, porque las constituciones que contienen, digamos, un catálogo de derechos, desde hace muy poco de deberes, unos mecanismos, etcétera, tienen al final suyo, casi siempre, por lo menos las nuestras, la parte que en ese caso, en el caso de estructuración del Estado, sí es la más importante de las constituciones. Esa última parte de las constituciones es esa donde dice quién hace qué y cómo. ¿Cuáles son los poderes que regentan qué capacidades? Con lo cual, es mucho más importante leer las constituciones de atrás para adelante, sobre todo para evitar decepciones, ¿cierto? Y una vez se la entiende como lo que las constituciones deben contener básicamente, reglas de competencias, materias y modos o procedimientos o formas, etcétera, pues se abordan, digamos, los derechos. Y primero, en derecho penal, al revés, concebidos de esta manera, los principios que consagran esos códigos, de los que ustedes ya verán durante todo este periodo en detalle, o que hasta hoy ya han visto en muchas partes, digamos, son la materia prima de eso que estoy diciendo aquí, del catálogo de garantías que son las leyes penales, no instrumentos para coger gente. Por supuesto que los juristas también somos otras cosas. A veces somos sociólogos del derecho, antropólogos jurídicos, criminólogos, expertos en derecho y economía del crimen, etc. Y podemos leer esas leyes penales buscando otras cosas, o aquellas otras cosas. Pero hasta para eso alcanza una lectura liberal del derecho penal, para defendernos de los criminólogos, de los sociólogos, de los antropólogos o de los economistas cuando les da por derivar de una obediencia inevitable o consuetudinaria un deber, o de una dominación irresistible o avasallante un derecho, o de una evidencia empírica les da por derivar una justificación axiológica. Esas son cosas diversas y ninguna de unas conduce a la otra, por más que lo pretenda un empirismo que es muy sano para entender, pero que a veces es suficientemente nocivo para valorar o proyectar. Pues bien, por esas razones titulé como titulé esta intervención. Así que, aclarado el asunto, explicada la razón de la obviedad, las penas de la justicia transicional son penas, podríamos terminar aquí. Pero otra vez, tengo la deuda que es eterna con esta facultad y debería decir algo más. Y adicionalmente está bien que yo pague esta pena de exponerme más de 10 minutos aquí como un castigo por la vulneración de una norma de cortesía. ¿Quién me mandó a meterme en la conversación de las dos personas que almorzaban y hablaban desprevenidamente en la mesa de enseguida, en Versalles? Así que diré esas dos cosas más. Me referiré inicialmente a la magnitud de ese poder punitivo que mencioné, que ustedes estudiarán durante este semestre y que su entrenamiento como abogados no les permitirá exterminar, pero sí enfrentar con esperanza. Ese poder se extermina más fácil con ciudadanos autónomos que con abogados. Después, me referiré específicamente a esa forma exótica que adquiere aquel poder de punir en el caso de la JEP y que hace que algunas personas insistan perversamente o torpemente en que no existe. La magnitud del castigo. Si cada uno de nosotros repasara solo el tiempo de su propia existencia,
tomando nota de los entornos en los cuales ha transcurrido la vida, tendría la capacidad de advertir cuántas cosas han cambiado. En realidad, esa es una regresión que hacemos con frecuencia para ver cómo éramos. O en ciertos estados de ánimo, pues uno recupera esas imágenes, ciertas imágenes de personas, situaciones o lugares, para revivir una alegría, para consolarnos, o también para hacer más despechable el despecho, o para hacer más triste la tristeza. Pues bien, relataré ahora una reminiscencia parecida, pero muy funcional. Describiré una imagen de la realidad que deja de lado detalles innecesarios, imposibles y distractores. Es decir, que haré una abstracción. Tomaré lo relevante para ilustrar esto que pretendo acotar en el apartado. Una abstracción como las que hacemos cuando recordamos con un objetivo o cuando pretendemos reconstruir algo. La finalidad, eso sí, como digo, es muy académica. Destacar la magnitud del castigo penal, de la pena, su esencialidad constitutiva de esa forma de organización política que conocemos como Estado. Esta es la reminiscencia. Estoy de la mano de mi madre a la salida del centro de salud, en la puerta, después de asistir a una cita médica. Veo unos amiguitos de mi edad usando los juegos infantiles en el parque. Y al fondo, en la calle del otro lado, una volqueta cargada con una montaña de pupitres avanza hasta doblar la esquina en la cual abrieron hace unos años la proveeduría, justo al frente del comando municipal que funciona en el primer piso del edificio en el cual está, más arriba, el juzgado municipal. La volqueta se pierde finalmente, pero yo sé que va para el colegio donde estudia mi hermano mayor. Ahora que puedo captar mejor la escena, esto pues ya les va dando noticia de mi edad, ahora que puedo captar mejor la escena, puedo decir que ese centro de salud del cual salgo con mi madre es público. Tengo un carnet de cartulina, tenemos, con el sello del ministerio en el que inclusive se registraba la cita. Los médicos, la enfermera, un camillero, todos empleados públicos. Los juegos infantiles los puso ahí la alcaldía y su uso es libre. La volqueta es municipal y los pupitres que carga vienen del Instituto Colombiano de Construcciones Escolares, ICSE. La proveeduría es del Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA. Y al frente del comando hay unos hombres que portan armas y que sin duda son miembros de la fuerza pública, agentes de policía. Un hombre que se asoma por la ventana del despacho judicial es el juez promiscuo municipal. El destino de la volqueta es un instituto departamental integrado, IDEM, regentado por un rector que es tan funcionario público como estatales son los salones, el presupuesto y los predios que ocupa el colegio. A veces me sorprende saber que no tuvimos estado de bienestar en Colombia. Cuando recreo esa imagen, ¿qué tal que lo hubiéramos tenido? Casi que alcanzo a sentir lo que sentirían las personas que en los países del llamado primer mundo vieron cómo se acumulaban más cosas públicas o cómo lograban por lo menos conservar lo que tenían. También, como no, imagino lo que sentirían esas generaciones que en otros países vieron desmoronarse lentamente todo ese artefacto de prestaciones. A mí, si me hubiera tocado ya grande eso, en esos países, si no hubiera sido allá mismo, en un grupo adinerado, seguramente me habrían tenido que partir para quitarme eso. Pero bueno, el caso es que la reconstrucción de la imagen aquella no pretende revivir, como he dicho, una alegría, consolarme o hacer más triste la tristeza. Como lo he dicho, es con fines académicos. La cuestión ahora es esta. Puesto hoy en ese mismo lugar y fijando su mirada en los mismos puntos de la escena, ¿qué cosas vería un niño? ¿De cuál IPS saldría con el carnet de cuál EPS que le pidió la enfermera que trabaja por horas para cuál cooperativa de empleo temporal contratada por la empresa privada prestadora de salud? ¿Qué volqueta con el nombre de cuál sociedad anónima vería avanzando por la calle al otro lado del parque en el cual se encuentra un negocio de jueguitos infantiles entregado por concesión a un emprendedor particular? Y con una carga de pupitres aquella volqueta, comprados a cual proveedor especializado en importaciones de material didáctico y de apoyo educativo de la China. Y doblando por la esquina, en la que hay un local de cuál cadena de supermercados y un grupo de hombres con armas y uniforme de cuál empresa de vigilancia privada.
en dirección hacia cuál centro de educación de propiedad de cuál corporación o sociedad se pierde la volqueta en un momento después. ¿Cuántas cosas han cambiado de aquellas que veo mientras me veo y mientras imagino al niño que miraría hoy en la misma dirección que yo lo había hecho? O más exactamente, ¿cuántas cosas han desaparecido desde entonces? Muchas. Claro, que no haya IDEMA, ni ICSE, ni volqueta municipal, no quiere decir necesariamente que el Estado ha reducido su tamaño, pero es un hecho que ese Estado es otro. Sus funciones no son las mismas y no tiene el mismo tipo de protagonismo que tenía antes en la vida de las sociedades. Es posible inclusive que haya crecido el Estado, en cuanto hay muchos más conflictos que resolver, surgidos de la liberación del mercado y de la preponderancia de la iniciativa privada y de las actividades privadas, del impacto que eso ha producido en el medio ambiente, en el comportamiento de las personas, en los tipos de intercambio, en la prestación de servicios, en el cuidado o la seguridad que hay que brindarle a la propiedad privada, en el recaudo de impuestos, en fin, en la tarea de gobierno, íncita en esa misma forma de organización política que llamamos Estado. No es un lamento, repito, es un recurso que permite ver, de una parte, la manera como se verifican sobre el terreno las grandes discusiones teóricas y políticas sobre las transformaciones del Estado o sobre los modelos de Estado, y de otra parte, que nos permite ver lo que permanece. Porque si hay algo más interesante que la descripción de las cosas que han cambiado o desaparecido en un tiempo de observación determinado, en este caso desde mi infancia hasta hoy, es la búsqueda de las cosas que permanecen y que son, irónicamente, menos visibles. Son menos visibles no solo porque lo novedoso es siempre llamativo, sino porque las cosas que permanecen durante un largo periodo de tiempo se van naturalizando. Es como si perdieran su carácter histórico. No se perciben en su permanencia durante un periodo de tiempo, sino que se perciben como cosas eternas. Eso siempre está ahí, parte de la vida, cosas necesarias. En la escena aquella, como se vio, hasta de la seguridad ha podido desprenderse el Estado. Bueno, parte de que es uno de los negocios más prósperos en el mundo y un negocio que crece independientemente de los perfiles políticos de las sociedades o de los países, independientemente de depresiones económicas, en fin. Hay un trabajo que se llama Vigilancia Privada en Colombia de María Isabel Duque, me parece que es el apellido de María Isabel, ya me olvidó. La vigilancia privada en Colombia, que muestra esto. Su hipótesis es que ese pues, es el negocio más rentable de las últimas décadas, la seguridad privada. Su hipótesis es tan rentable que eso debe atravesar, bueno, lo afirma hipotéticamente, atraviesa modelos económicos, crisis económicas o situaciones económicas diversas, y en efecto lo prueba. Incluso atraviesa liderazgos políticos punitivos o de mano dura. Entonces toma a Colombia, Alemania, yo qué sé, España, etcétera, y muestra cómo crece indefectiblemente el negocio. La razón era bastante irónica, la seguridad crece porque la seguridad privada crece porque la seguridad privada crece. Esa tautología se explica es porque creciendo la seguridad se difunde la impresión de que la seguridad privada es innecesaria, para decirlo coloquialmente. Si el vecino mío pone una reja, esto está siendo muy inseguro, yo pongo otra, independientemente de datos objetivos. En fin, pero digo que el Estado, como se ve, incluso puede desprenderse hasta de la seguridad, lo cual es bastante llamativo, porque la gran afirmación teórica sobre el origen del Estado tiene que ver con eso. El Estado parece casi que la pepa es la seguridad. Ese negocio pues crece, digo, indefectiblemente, indefectiblemente no, eso es una decisión política siempre, pero crece avasallante a instancias de decisores políticos y de nosotros que decidimos cuáles son nuestros decisores políticos. Hoy, por ejemplo, el Estado colombiano, sumado a toda la fuerza pública de todas las ramas, tiene muchos menos hombres que los que ya tiene en Colombia la seguridad privada. Es decir, el propio Ministerio de Defensa se gasta buena parte del presupuesto pagando contratos de vigilancia privada y las entidades públicas, etc. Y bueno, por mencionar la seguridad, de prestaciones de salud directas, de servicios públicos domiciliarios, de provisión de alimentos, aunque sea regulatorio, como era el IDEMA, ni se diga. Todo eso ya es distinto. Pero hay un detalle, que el nene
de hoy y el nene que fui ayer ven inalterado. Para seguir con el dibujo, la figura del juez sigue allí, en la ventana del despacho judicial. No por vago sigue en la ventana, quiero decir, sino por juez. Pero en eso también hay que ser más precisos. El juzgado sigue abierto y haciendo exactamente lo que hacía, pero exactamente lo que hacía básicamente en un campo, en el campo de la penalidad. La aplicación de castigo no ha sido diferida ni parcialmente a tribunales de arbitramiento, a jueces de paz, a centros de conciliación o a esos híbridos casi inexpugnables que son las notarías. Para decirlo con una imagen más surrealista, la sentencia judicial que decide sobre la pena aplicable a una persona por un juez estatal sigue ahí, mientras todo lo demás se mueve vertiginosamente a su alrededor. Como si el Estado, sin perder su identidad, pudiera desprenderse de cualquier cosa, menos del poder de imponer una pena. O dicho de otra manera más radical, como si el Estado solo pudiera tercerizar el castigo a costa de su desaparición. En estas últimas décadas es cierto que el gerencialismo, la gestión pública, el gobierno por políticas ha impactado la penalidad, pero no, ya ustedes leerán muchas cosas de esas, pues si bien el maestro Julio verán esas transformaciones de la penalidad en los últimos tiempos, pero no ha removido al juez penal, por lo menos no de la misma manera como los gobiernos pueden transferir la gestión de comparendos, la atención de desastres humanitarios, la construcción de obras públicas, etc. Hasta la ejecución de la pena ha podido privatizarse en muchos países, cárceles privadas, pero no el poder de punir, como si el castigo fuera un rasgo distintivo, el rasgo distintivo del Estado. Por supuesto, no se trata de cualquier castigo, perdón, de cualquier aplicación de fuerza, la que constituye ese rasgo, sino una aplicación ritualizada en un proceso, racionalizada por reglas, por reglas de adjudicación y justificada con razones de aplicación. Es ese castigo al que me refiero, esa aplicación de la fuerza específica. Y no es extraño, fíjense ustedes, que tantos grupos armados que aspiraron o aspiran a tomar al poder del Estado, o que tantos dominadores en algunos territorios que los ocuparon o pretenden ocuparlos por un tiempo considerable, como si fueran el Estado. No es extraño que ellos se apuren en simular aquel rasgo distintivo y en presentar ejercicios de simple violencia como si fueran castigo ritualizado, mediante algún protocolo o mediante alguna regla informal, por supuesto, a veces escrita, o mediante algún discurso justificatorio. Como si el castigo condujera a la soberanía en un pueblo, en una vereda, en un barrio, en Cuatro Manzanas, cerca de la Universidad de Antioquia, como a 10 minutos. De hecho, en aquel mismo parque infantil, en aquel mismo parque que describí en la reminiscencia esa, donde estaban los jueguitos infantiles, se produjeron en su momento algunos rituales de castigo con aquellas características y por otros, comillas, jueces vestidos de militar. Más adelante fue inclusive asesinado el juez promiscuo, pero esa ya es otra historia. Tampoco es extraño que el orden internacional haya respirado un poco más tranquilo con la aprobación de una corte penal que transforma su identidad de simple coordinador de ejércitos multinacionales que amenazan con intervenir o intervienen directamente aquí o allá. Ahora, por fin, ese orden internacional, un juez penal, el rasgo distintivo, la estatalidad, o en este caso, la supraestatalidad reconocible. Esa es, colegas, la magnitud del poder punitivo, una pieza vital de esa unidad política que es el Estado. Pero dicho esto, debe aclararse que lo que no es fatal en el Estado es la manera como se despliega o se aplica ese castigo. No hay una y la misma forma de compensar con una pena el mal causado, ni una y la misma forma de prevenir que se produzcan nuevos delitos, ni una y la misma forma de asustar a la gente para que no delinca, ni una y la misma forma de neutralizar delincuentes, ni una y la misma forma de mostrar repudio
ni una y la misma forma de conservar la vigencia de las normas. Sin embargo, es llamativo que desde hace tiempo, tanto tiempo, y más allá de muy diversos modelos de Estado, persista la preponderancia de una y la misma forma, la prisión. Y que la única transformación que ha sufrido esa forma de castigo en ese mismo tiempo largo sea la de un uso más extenso y más intenso. Se usa para castigar cada vez más comportamientos prohibidos y cada vez se prolonga más en el tiempo de encierro aplicado como castigo. Es como si a la paulatina desaparición de las prestaciones públicas, aquellas que mencioné, le correspondiera el progresivo uso de la prisión como pena privilegiada. Es tan persistente ese uso que se lo entiende ya como natural, como necesario. Con razón, hay personas que suponen que cualquier forma diferente de la prisión no es una pena. Es lo que pasa, como dije, con la justicia transicional. Y con la expresión de la mesa de al lado donde me entrometí, de que esas penas no son penas. Segundo punto, las penas que son penas. Como ustedes saben, la JEP tiene competencia para aplicar sanciones. Sanciones es la expresión, digamos, que se usa en la ley, que usan los jueces de esta jurisdicción y sobre todo ese enjambre de doctrinantes de derecho internacional, específicamente penal internacional, que pululan y aterrizan en este país. La JEP tiene competencia para aplicar sanciones. Que se llamen así sanciones no implica que no se trate de penas. Es lo mismo. Una restricción, una carga, un obstáculo impuesto al comportamiento libre de alguien. Beccaria, cuando explicaba el fin preventivo de la pena de prisión, cuando se la refería, la llamaba una sanción adicional a las sanciones físicas, morales y sociales, que impedirá, por eso decía la pena se justifica, que impedirá que superadas esas sanciones, es decir, no tengo brazos, eso me impide por lo menos robar con las manos, digamos, es una sanción física, o voy a ingresar y hay una reja, es una sanción física, un obstáculo, una restricción, pero además tengo la convicción de que moralmente no soportaré el remordimiento, una sanción, una restricción moral, o además no soporto la idea del repudio social que generará este comportamiento indebido que voy a una sanción moral. Y además me impondrán una pena. Esa era la sanción penal que se adicionaba a las otras para procurar prevenir, digamos, el comportamiento criminal. Entonces, que se llame sanción no debería distraernos. Es una pena. Pero también hay, digamos, una cercanía o simbólicamente la expresión sanciones, que son penas, simbólicamente, sin embargo, esa expresión es más cercana a la idea de justicia restaurativa, que constitucionalmente ha sido definida como prevalente en el sistema diseñado para la transición. Al parecer, casan mejor sanción y restauración que pena y restauración. Bueno, ustedes saben, es bastante probable que un típico penado, es decir, el condenado a pena de prisión en la justicia ordinaria, por eso no casan tan bien, no quiera oír nada de eso. Pues, esta es una transcripción aproximada de un trabajo, cuando puedan lean ese artículo de Laura Rúa, que no recuerdo cómo se llama, está publicado en una revista de antropología del año antepasado en la Universidad Nacional, es su tesis de grado de sociología en la Universidad de Antioquia, es una especie de etnografía que hizo en Bellavista, y ella se metió allí durante 8 meses casi a detectar una cosa que ella llamaba la configuración territorial en Bellavista. Y hace una descripción muy actualizada, bueno, pues yo no he leído otra más actual desde entonces, sobre el lenguaje de la cárcel, las formas de estructuración, quién es el duro, la razón, desde el pasillero hasta, etcétera. Pero en esas conversaciones que teníamos después de su retorno de cada momento allá, en una me contó, una de estas
porque estábamos hablando justo, en ese momento se estaba conversando ya de que estaban en plenas inicio de negociaciones de La Habana o mediando, ¿no? Hace 2 años fue publicado por la tesis desde hace unos 6 años, 8 años o 7 años. En una de esas conversaciones entonces me describía, en eso la justicia, vos te imaginás que a estos presos les dijeran, más o menos lo que me contaba era esta respuesta, cuando ella le pregunta a un interno, le dice, vení, pero vos ¿por qué hiciste eso? Es más o menos cuando él contesta, no, yo ya estoy pagando lo que me toca, llave. ¿Cómo así que por qué hice eso? ¿Cómo así que qué voy a hacer para reparar qué? ¿Cómo así que perdón? Oigan a esta, palabras más, palabras menos. La pena ordinaria tiene esa gracia, una gracia compensatoria automática, pues íntimamente. La justicia transicional es una cosa distinta. En cualquier caso, el tipo de penas que aplicará la JEP depende del reconocimiento de verdad y responsabilidad de los comparecientes y de su grado de participación en las conductas más graves y representativas. Todo esto ustedes pues, van a tener a Julio, ya digo, ahí, ocurridas en el marco y con ocasión del conflicto armado. Si el compareciente acepta la verdad y ha tenido una máxima responsabilidad en aquellas conductas, recibirá un castigo de 5 y un mínimo de 8 años de trabajo, obras, actividades con contenido reparador en un sitio determinado, bajo restricciones efectivas de libertad, limitación de movilidad y residencia, cumplimiento de horarios, vigilancia o monitoreo. Si el compareciente, en cambio, aportó verdad plena, pero su participación no fue determinante de aquellas conductas, recibirá una pena entre 2 y 5 años de lo mismo. Estas son las penas que en el sistema, se denominan, que en el sistema se denominan sanciones propias. Adicionalmente, la Jurisdicción Especial de Paz tiene competencia para imponer sanciones alternativas. Esas son penas que se imponen a quienes no realizan un reconocimiento pleno de verdad y responsabilidad oportunamente, es decir, en el procedimiento para casos de reconocimiento, pero lo hacen antes de que se dicte sentencia en el procedimiento para casos de ausencia de reconocimiento. La pena aquí, así se la denomina alternativa, es de prisión entre 5 y 8 años si el compareciente ha tenido participación determinante en las conductas más graves y representativas, y de 2 a 5 años si no tuvo ese tipo de participación. Finalmente, la JEP puede imponer penas de 15 a 20 años de prisión a los comparecientes que no hagan reconocimiento pleno de verdad y responsabilidad y que resulten vencidos al final de un procedimiento adversarial. Son las denominadas sanciones ordinarias. Es absurdo que se diga que esas no son penas. Más razonable sería afirmar que esas penas no son proporcionales. Esa es otra cosa. Que no retribuyen el mal causado con el delito. Pero, de una parte, las penas no son penas en general a condición, ninguna pena es pena a condición de que sea proporcional. Ese no es un criterio esencial. En caso contrario, si fuera ese el criterio que permitiría llamar a una pena pena, probablemente no nos alcanzaría el tiempo que queda de la especie humana para precisar la justa medida del merecimiento. ¿Cuánto merece qué? Y eso que hace muchos años hay gente muy inteligente trabajando en eso, en encontrar la métrica exacta de la pertenencia. Siempre recuerdo a Albert Camus, que cuando conoció el tema de la proporcionalidad decía algo como esperar en el pasillo de la muerte durante 3 años. Se estaba refiriendo a los condenados a pena de muerte en Estados Unidos. Esperar en el pasillo de la muerte durante largo tiempo, recordándole todos los días el cura, el trabajador social, el guardia, que está condenado a muerte, pero que todavía no es. Mantenerle visitas de familiares, permitirle presentar 50, 100 reclamaciones o 100 peticiones de revisión de la condena, ratificarle que no hay nada que hacer, etcétera, etcétera, y al final ponerlo en una silla eléctrica y aplicarle una descarga eléctrica. Decía Camille, yo no conozco muchos criminales que hagan eso. Se estaba refiriendo al problema de la compensación con ese castigo del crimen que habría cometido el sujeto. En fin, es una manera de ilustrar la discusión interminable sobre un asunto como ese. Y eso que hace años, digo, trabaja mucha gente en eso. Pero además, no estaríamos
si ese fuera el criterio esencial, que no lo es, de las penas frente a justicia transicional, que esta sí, la justicia transicional, y sobre todo en casos de transición de la guerra a la paz, como el nuestro, esta justicia transicional sí precisa esencialmente de una renuncia a la retribución. Renunciar a la equivalencia entre el daño y la pena es esencial al proceso transicional, es decir, es una condición de existencia, no solo de la JEP, sino del acuerdo que la hizo posible. La gente que hace la guerra no firma voluntariamente acuerdos de sometimiento al sistema que combate. Como afirma Sayles, ningún castigo podrá ser proporcional y al mismo tiempo capaz de convencer exitosamente a los acusados de someterse a la ley del Estado. De otra parte, ya es mucha la gente y son muchas las sociedades y los estados que admiten que el castigo en el caso de los procesos transicionales no tiene ni el mismo fundamento ni la misma función que el castigo en el caso de procesos ordinarios. No es por lo mismo que se castiga allí, ni para lo mismo en aquella justicia. Ya ustedes encontrarán muchos trabajos que discuten y encuentran verificables la idoneidad, la necesidad, la proporcionalidad estricta de esas penas que sí son penas, en relación de ponderación con los derechos de las víctimas y sobre todo con la paz, que es el objetivo básico, central, último de un proceso transicional como el nuestro. La justicia en este contexto dista mucho inclusive del derecho penal internacional, es decir, de sus jueces y de sus ampulosos y repetitivos doctrinantes, que curiosamente insisten en la cárcel, en la retribución y en la prevención. Pero hay un rasgo adicional en esta justicia transicional que impide ver en las penas que aplica una especial aflictividad, dureza, dolor. Todos sabemos que hay formas y rituales de un contenido incontestablemente aflictivo, doloroso, formas y rituales. Prescindiendo, pues, digo, del castigo, no porque no se lo aplique, sino porque se sostiene que eso no es. Pero sabemos incluso que, habiendo penas como las hay, además, el ritual y el proceso que conducen a ella suelen ser aflictivos, dolorosos. Permítanme que caricaturice otra vez con la imagen del ruego que probablemente hacen los niños, o que hicimos nosotros, recuerden, mentalmente, mientras el papá se desborda en un inventario de daños y en un rosario de reproches. Pégame de una vez, piensa uno. Pensarán los niños, estoy especulando, estas son conjeturas. Con la correa, lo que quieras. O prohibirme de una vez que vea televisión durante 8 días. O decirme de una vez que no me vas a dejar salir a la calle, lo que sea. Pero por favor, no me repitas más las cosas por las cuales me vas a castigar. El daño que le hice a la familia, la desilusión que le causé a mi mamá, la decepción que te generé a vos. Los rituales son aflictivos y sanadores. Así el florero fuera irrecuperable, el papá sabe muy bien, porque lo vivió en su momento, que la autoridad y la regla vulnerada se revitalizan, que su enojo, el del papá, se compensa y que hay una alta probabilidad de que el nene no lo vuelva a hacer, no por el castigo, sino por el escenario de los preliminares, la cantaleta delante de los hermanos, de la abuela, de las visitas a veces, y por el sermón, aquellas cosas que no dejaba de repetir el papá antes de dictar sentencia. Comillas, lo acepto, cometí esos crímenes, eso fui y soy responsable, me equivoqué. Espero que crean que contribuiré con mi actitud y mi trabajo a la reconstrucción de nuestra confianza y de conformidad con las expectativas y la aceptación de las personas a las cuales victimicé y que se encuentran aquí presentes. Procurar reparar hasta el límite de mis posibilidades. Acataré la instrucción de los honorables magistrados. Cumpliré las obligaciones que ellos me impongan durante los años que decidan, 2, 5, 8. Y en lo que a mí concierne, prometo que esas atrocidades que cometí no se repetirán. Hablemos, rehagamos nuestra comunidad. Cierro comillas. Creo yo, es el contenido de una penitencia que francamente no es fácil de asumir. Ese no es un problema que tiene el de Bellavista que menciona ahora esta persona que estaba allí. Esa es una penitencia que no es fácil de asumir. Y acaso ni siquiera de pronunciar voluntariamente por alguien que vivió una buena parte de su vida
o la mayor parte de su vida en la guerra. Y más difícil todavía si su convicción era o había sido o fue la de una guerra revolucionaria. Las penas en la justicia transicional son penas. El atributo comunicativo del ritual en la justicia restaurativa tiene una gran probabilidad, como decía Sayles, de ocasionarle al delincuente un dolor que emana de comprender la repulsa que el castigo expresa, el que sea. Téngase en cuenta además, cierro comillas, téngase en cuenta además que la idea de justicia restaurativa demanda la presencia permanente de los involucrados, víctimas y victimarios, el acuerdo de fórmulas o mecanismos de solución y diálogo permanente, el diseño de programas de reparación y restauración casi consensuados. Véanse ustedes los lineamientos en materia de sanción propia y trabajos, obras y actividades con contenido reparador, TOAR, es un manual, una guía que expidió la sección de reconocimiento de verdad y responsabilidad del Tribunal de Paz. Bueno, métanse a la página de la JEP. Traen muchas publicaciones, informes. Esa gente ha trabajado. Esa gente ha trabajado. Uno puede tener muchas críticas, muchas diferencias, incluso con el auto que se acaba de... Pero lo que sí han hecho es trabajar. Construir lentamente, dolorosamente, dialógicamente y colectivamente el reconocimiento y la responsabilización no es un divertimento y difícilmente puede sostenerse como farsa. No hay actores tan buenos durante tanto tiempo y delante de tanta gente. Oír imputaciones leídas públicamente por un juez que advierte repetidamente las consecuencias de la ausencia de reconocimiento ha de ser agobiante, como una pena a cuotas. En una línea del periódico El País de España, Santiago Torrado usaba esta semana una expresión precisa para describir el auto de determinación de hechos y conductas que produjo la JEP. Una, comillas, demoledora imputación de 322 páginas. El mismo Torrado cita a la magistrada Julieta Lemaitre, que yo sé, por su formación, por su experiencia académica, es una académica muy reconocida, pero por la manera, sobre todo, como construyó siempre sus relatos sobre, por ejemplo, comillas, el derecho como conjuro en Colombia. Ella, Julieta, sabe muy bien lo que dice y dijo esto. Esta calificación, ustedes saben que ella fue la relatora del caso, que terminó en que va en el auto que fue leído esta semana. Julieta dijo, esta calificación jurídica es el máximo reproche que este tribunal puede hacer. En efecto, cierro comillas, en efecto, un reproche demoledor. No solo son penas, las penas de la JEP, sino que, como toda pena judicial, aflige ya y mucho desde el proceso. Por supuesto, no me quiero extender en consideraciones muy distantes de la justicia transicional, pero no puedo dejar de mencionar un agobio adicional y muy contextual de ese proceso. Desde hace ya años, tantos como los que tiene de funcionamiento el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, los imputados de esta semana y el montón de imputados que lo serán en las que vienen, están entre la espada y la pared, o la espada y la JEP, o la JEP y la espada. Lo merecen, seguramente. Pero el punto, recuérdese, es ahora, eso está por discutirse, pero el punto ahora, recuérdese, es que se dice que esa gente no recibe penas, o que la JEP es un saludo a la bandera. Pues bien, unos 250 desmovilizados en procesos y programas de reintegración han sido asesinados. Mejor dicho, casi que la amenaza más humana, más suave que tienen en el horizonte estos comparecientes, pero quizá la más desoladora, es la de verse compelidos a reconocerse públicamente como criminales de guerra, perpetradores de crímenes de lesa humanidad, autores de privaciones graves de libertad, asesinato, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, violencia sexual, desplazamiento forzado. Son esos rituales, las ventajas derivadas del contubernio castrochavista para la impunidad. No. Esas son, en buen romance, contornos insospechados adicionales de la pena.
penas múltiples. A mí me parece que si uno no está de acuerdo con el acuerdo, o con lo que se hizo en La Habana y en el Teatro Colón, debería morder con dignidad esa derrota, así como muchas personas han o hemos mordido otras derrotas realmente nefastas y crueles, declaratorias de guerra, transformaciones del modelo económico, reformas constitucionales teledirigidas, jueces sin rostro, excepcionalidades perpetuas del régimen, reformas tributarias, decisiones que tomaron quienes deciden en una democracia porque tuvieron las mayorías. En este caso, un jefe de Estado legítimamente elegido decidió ejercer la competencia que le otorga la Constitución y firmar el acuerdo sin pleno apoyo popular. Y de allí se derivaron, porque se olvida, normalmente lo que se dice cuando se alude al triunfo del no, es que el pueblo colombiano tiró ese acuerdo a la basura. No, eso no era una competencia del pueblo colombiano. Esa es una competencia del jefe de Estado, reservada a él. Lo que hizo el jefe de Estado es que se jugó políticamente y firmó el acuerdo. Y lo presentó en el Congreso de la República para introducirlo sin el apoyo de 6.400.000 colombianos. Y de allí, de ese acuerdo, se derivaron finalmente unos mecanismos para la reconstrucción de la verdad histórica, para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la aplicación de penas por crímenes no amnistiables cometidos con ocasión y durante el conflicto armado. Bien, era esto lo que quería balbucear. Sépanse que los envidio a ustedes, no porque me oyeron, yo ese tormento no, lo digo porque tendrán ustedes unos profesores extraordinarios y con seguridad ellos permitirán ponerle orden a estos chismes que he mencionado, a las conjeturas que hice y al montón de imprecisiones que queden. Ellos sí que pueden explicar por qué y para qué castigar, cuándo, cómo y dónde se hace esa cosa, cuyas formas tienen historia y por lo tanto son modificables, como la cárcel. Sí, modificables. Ahí está esperando ese otro mundo de la ciudadanía y de la política para que lo hagamos. O también, cómo no, para que sigamos dejando que lo empeoren 3 o 4 rufianes. Era eso, muchas gracias. Profe, muchas gracias por su magistral intervención. En este momento, entonces, le damos paso a los asistentes que quieran realizar preguntas a través del chat o también pueden activar su micrófono y participar y activar su cámara. De todas formas, también les vamos a solicitar que activen en un momentico toda la cámara para que podamos capturar un recuerdo de esta cátedra inaugural. No sé quién tenga preguntas en este momento. Pues, y si no hay preguntas, tampoco hay problema. Ya, Cristian, no sé, o algún comentario, algo que quieran, incluso no puede ser referente por ahí Leiner había alzado la mano, no sé si quería participar. Leiner, que tiene la mano levantada. No, ok. Pablo, entonces. Pablo tiene la mano levantada, sí. Jorge Eliezer. Pues, primero que nada, muchas gracias por la intervención, muchas gracias por la intervención, muy interesante, nada más como para recordar ahí. Bueno, me quedé pensando en que precisamente en la intervención muy del inicio, de que al final, es decir, los sistemas punitivos son de las cosas más antiguas que ha creado la humanidad. Al final que no han sido las primeras guerras, sino una forma de castigar a la tribu contraria por robarse algún recurso, que no es nada más y nada menos que puede ser de mano de obra, la capacidad de tener hijos o ganado y granos. Entonces,
da como para pensar qué tanto hemos evolucionado como civilización, no, ya no solamente en materia de ingeniería, de esperanza de vida, que es lo que todo el mundo piensa, que es lo que todo el mundo habla cuando piensa en el mundo moderno, sino también en qué tanto hemos cambiado en razón de que en un mundo ya tan conectado, tan interconectado, nos hemos vuelto tal vez más conscientes de los conflictos que hemos tenido en la historia de la humanidad y de que al final todo tiene la misma raíz, que no es más que una conciencia particular de cómo se debe castigar al otro. Creo que eso es algo que se debe reflexionar. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Precisamente, como decía el profe William, al final serán uno de los puntos de reflexión más importante que a partir de hoy vamos a tener en los cursos. Uno de los temas trascendentales precisamente va a ser la historia del castigo. Yo le quiero agradecer al profesor William Freddy, como siempre. Es un placer escucharlo, por atender la invitación. Bien. Profe. Si quieres, léeme algo, una intervención que hay en el chat, me parece. Y me gustaría, sí, perdón, si me pueden dar la palabra, profe Cristian. Sí, profe. En el chat, dame un segundo, profe Carlos, en el chat hay un par de preguntas, una que tiene que ver con un test, si se quiere, de ponderación, de qué le parece más importante, si la justicia o la paz. Es una pregunta de Juan Esteban. Y Andrés Felipe Alvarado también pregunta que cuál sería la ruta a seguir para lograr el cambio de la percepción que se tiene de la pena. Es decir, sin duda alguna, aquellas personas que conversaban junto a la mesa tienen una percepción lógica de lo que es la pena, pero estar encerrado no necesariamente es la única manera de castigar una conducta. ¿Cómo hacer para que las personas entiendan eso? Profesor William, y entonces sí. Después el profe Carlos. Si quiere, dejemos a Carlos de una vez. O de una vez, sí, profe Carlos. Y si Eliezer también tiene algo después del profe, para que las juntemos. Profe William, excelente intervención. Nos pone a pensar a todos en la situación actual que viene ya desde hace unos años. Profe William, ¿usted qué piensa de cómo se resuelve la diatriba con la que las personas de derecha atacan el gobierno anterior, que sin ese apoyo del constituyente primario, que en los estados constitucionales es el soberano, hace las funciones de rey y de dictador, pero esa diatriba nos tiene aquí, mejor dicho, no ha dejado funcionar al país, me parece a mí, porque cada día nos polarizamos más. ¿Cómo se resuelve esto a favor? Porque pues en una parte de su intervención le entendí y es claro, no lo había visto yo desde ese punto de vista, que claro, que al presidente anterior también le asistía la obligación constitucional de encontrar la paz.
firmarla. Pero entonces ahí la Constitución le dio esa prerrogativa, le dio esa posibilidad, le dio ese deber constitucional de lograr la paz. Pero estaba el constituyente primario diciendo que no. ¿Y cómo resolvemos ahí esas acusaciones, esos insultos, en resumen, esa diatriba según su posición? ¿Cuál es la solución para esta situación, profesor William? Empiezo por la última. Sí, no, la Constitución le dio al constituyente primario la posibilidad de hacer muchas cosas y le dijo cómo. Esa que hizo el jefe de Estado, ustedes saben que el presidente de la República es comandante supremo de la fuerza, el jefe de la administración, el jefe de gobierno o el presidente del gobierno y el jefe de Estado. Son funciones que normalmente en otros regímenes están separadas. Aquí las tenemos juntas y en ejercicio de esa función de jefe de Estado la Constitución le reservó a él y no al constituyente primario mediante un plebiscito la facultad de decidir sobre la firma o no de así como se firma por su voluntad o no un acuerdo internacional, de la firma de un acuerdo de paz. Y así está establecido constitucionalmente. Otra cosa es la introducción en el orden normativo. Esa introducción en el orden normativo tiene muchas vías. La vía que usó es la del Congreso de la República y se introdujo. Bien, lo que olvidamos normalmente es que lo que nos preguntaron en el plebiscito, la palabra clave es apoya usted, ¿cierto? Entonces, la palabra clave es que el tema clave es que nos preguntaron si apoyábamos al presidente de la República en su intención de firmar la paz. Ya digo, una cantidad de personas dijo que no. ¿Cuál es la decisión que toma? Firmarlo sin ese apoyo, ¿cierto? Y la firma. Yo creo que la diatriba, en general, hay un problema básico en relación con el acuerdo, que señalaba el otro día en una discusión con una persona del Centro Democrático, y era estábamos discutiendo, él asistió a una discusión tal vez sobre las curules para las víctimas o algo así, y en medio de la discusión yo le pregunté, hombre, ¿usted cree que hubo conflicto armado en Colombia? Él dijo que no, inmediatamente. Por lo tanto, le pregunté, ¿usted supone que ese acuerdo de La Habana es espure? Dice, sí, eso no existe, eso no puede existir. Le dije, entonces no tiene sentido que discutas sobre las curules de las víctimas que surgen del acuerdo. Tu postura se mantiene en el hecho de que aquí no hubo conflicto armado y ya está, no tengo manera de persuadirte que había una gente ahí disparándose que no logró, digamos, dirimir sus diferencias políticas e incompatibles en el campo de la política y, para toda nuestra desgracia, libraron eso al ejercicio de la violencia organizada, que es como se define la guerra, ¿cierto? Si no estás de acuerdo con esa posición de base, no sé por qué discute el parágrafo 4. Es como si yo no estuviera de acuerdo con una perspectiva que incluye a Dios como creador del universo, los mandamientos, etcétera, y me enfrascara en una discusión con el cura párroco sobre la manera como se celebra el sacramento de la confirmación. ¿Qué sentido, cierto? Ya sé que tu postura es esa. Lo que te queda es jugarte en el plano político. Vota para ver a quién pones. Dio la casualidad que en esas elecciones, que por lo pronto no han sido cuestionadas, entre otras cosas no fueron cuestionadas porque fueron ganadas por el Centro Democrático, aquellas en las que Santos fue presidente, da la casualidad que fue ese el que delegamos para que tomara esa decisión y la tomó. La única manera que yo veo de combatir, entre comillas, palabras muy feas, se va pegando en el lenguaje bélico después de tantos años, digamos, de enfrentarse a esa testarudez o a esa posición reiterativa o a esa cantaleta o a esa postura, es primero no vulgarizarla, pues hay que oír, pero sobre todo informar y explicar o pedir que se le explique. No hay nada más problemático para un fanático de cualquier matiz ideológico que pedirle una explicación, es decir, ¿por qué? Esa cosa elemental que nos diferencia de las plantas, decir ¿por qué? Es una cosa en la que son expertos, por ejemplo, los jueces. A los jueces no les pide que al final uno no tiene la ilusión de que le absuelvan o no al muchacho, pero en cualquier caso, haga lo que haga el juez, pues que le diga por qué, no le despache sus argumentos en un párrafo. Pues lo mismo en política, ¿cierto? En esas discusiones políticas es por qué, hasta que se conduzcan a la oposición básica, que es en este caso que le estoy ejemplificando, la de que conflicto armado no hubo.
Y en ese caso, entonces, cuando somos irredimibles, cuando son irreconciliables las posturas, no nos quedan sino dos caminos. O vamos a la guerra otra vez, por una diferencia sobre si hubo o no conflicto armado, lo cual sería bastante irónico, o vamos a la política. A ver, esas dos dogmas, ¿cuál? Y ya digo, en ese momento fue esa la decisión y la tomó el presidente, legítimamente, legalmente, ajustada a la Constitución, pero por supuesto que se mantiene la animadversión. Información y explicación. Un par de palabras y precisión. 3 palabras que son especialmente cercanas a nosotros, que tenemos el privilegio de haber llegado hasta este punto donde estamos, haber tenido con que pagar un pregrado, el tiempo suficiente, haber accedido a la universidad. Y es la única fórmula que yo veo. La otra es muy violenta. La confrontación directa y física pues no necesita ningún argumento. Esa es la fuerza, esa es la razón de la fuerza y no la fuerza de la razón. Pero ilustrar, tratar de ser muy didácticos en esto, ejemplos, persistir. Y evitarla, como ustedes saben, lo que eso ha generado en las familias, ¿cierto? El Día de la Madre, por lo menos en mi familia, se modificó. En un momento quedó restringida la discusión política explícitamente. Y aquí nadie habla de política porque nos estamos metiendo en problemas. Después lo que hicimos fue hacer una especie de juegos con eso, no vulgaridades, sino juegos para poder entendernos entre nosotros sobre un asunto público que nos importaba. Y en ese caso, pues, normalmente yo tengo una posición privilegiada, no necesariamente porque sea la universidad, sino porque uso el truco. Por favor, explíquenme, díganme por qué. En el segundo lugar, la justicia o la paz. La paz por una razón muy personal. Yo prefiero vivir en un mundo así. Hay gente que prefiere no vivir. Ustedes recuerdan un dicho que es muy público también, pronunciado por personajes muy reconocidos, y es: ¿quién no va a estar de acuerdo con la paz? Nosotros estamos de acuerdo con la paz, pero no con esta paz. Pues bien, eso es equivalente a decir: a nosotros la guerra no nos gusta, excepto esta. Cuando no se está de acuerdo con esta paz, pero sí con la paz, lo que hay que hacer es explicar por qué. Y yo me juego con el valor de la paz, muy cercano del valor de las víctimas. Las víctimas están en el centro del acuerdo tanto como la paz, pero la paz es un poco más prevalente. Me juego con la paz por una razón lógica que les mencionaba, y es esta: es que es muy difícil construir un mundo de reglas, las que sean, reglas benéficas, reglas que parece que tienen un valor. De hecho, nosotros nos metimos a estudiar esto porque nos parece que tiene algún sentido estudiar el derecho. Digo que las posibilidades del derecho surgen sobre todo cuando hay una sociedad pacificada, porque de resto es muy difícil. Eso es más o menos lo que nos ha pasado. Nosotros tratamos de construir el piso de posibilidad del derecho con el propio derecho. No es extraño que el derecho tantos desvaríos, tantos desvíos, etcétera, porque se pretende recuperar problemas de efectividad con la propia regla que haría efectivo el poder político, digamos, y la norma jurídica. Entonces, yo no tengo dudas sobre eso. Aún hoy, después de la firma de los acuerdos, insisto en el diálogo, la conversación y el acuerdo con los otros actores que están al margen de la ley y mantienen, digamos, en estado de no paz la situación, porque mientras no resolvamos eso, vamos a seguir como un corcho en un remolino tratando de hacer esto. La percepción de la pena, ¿cómo modificar eso? Hombre, para esto es muy importante. Van a tener bueno, tuvieron a Julio en criminología y seguramente hablaron de abolicionismo, y hay unas claves para eso. No, porque el abolicionismo no consiste pues en decidir que mediante la ley 328, a partir del miércoles vamos a ir con almadanas a tumbar las cárceles. No, el abolicionismo es una idea que tiene muchas pistas sobre las maneras, primero, cómo hacemos las cosas, y segundo, cómo podríamos hacerlas. Ni siquiera cómo deberíamos hacerlas, como podríamos hacerla, porque de hecho lo hacemos. Yo recuerdo mucho una instrucción básica de Luke Hulsman, digamos, uno de los más radicales abolicionistas, un viejo bonachón de sandalias, por cierto. Se le criticaba mucho eso, se lo llamaba místico, casi que a veces era por la confusión con la apariencia. A veces lo juzgan a uno por el pelo largo. Bueno, para bien y para mal. Hay quien cree que uno es un bacán porque lo tiene, o hay quien cree que es un gamín, ¿cierto? Pero más allá de eso, el viejo Hulsman, más allá de las sandalias, usaba muchas lecciones. Había una, me parece que decía, abolir el derecho penal implica empezar a tratar de abolir la idea de pena de nuestras mentes, o de un tipo de pena de nuestras mentes.
Y después, el abolicionismo en general, ustedes pueden leer, mucha gente ahí, empezando por él, un librito, un textico, no sé si lo leyeron en su momento, un textico básico, una entrevista realmente que le hacen J. Bernard de Celis y Lou Hulsman. Me parece que llama un título que no tiene nada que ver con el libro, Derecho Penal y Seguridad Ciudadana, ¿cierto? Y ahí encontrarán argumentos que sirven, digo, no para ir con esa almadana, sino para tener una idea de cómo hay movimiento, hay acciones abolicionistas casi imperceptibles. Cuando promovemos y logramos una reforma penal que permita terminación anticipada del proceso por reparación, eso es abolicionismo. Es abolir la idea de recurrir, sobre todo a ese aparato de aplicación deliberada de dolor, estéril, costoso, que enriquece a un montón de gente, pero que no toca nada sustancial, por lo menos de una sociedad más amable que tenemos en mente. Ahí hay muchas pistas para encontrar eso. También es un trabajo de transformación, pero también de decisiones políticas, ¿cierto? Si yo no conozco el primer candidato, porque sabe que no, en Colombia, que promueva una reforma de nadie. Si yo no encuentro, ni de presidentes hasta que promueva, por ejemplo, descriminalización. Reglas de techo. La cárcel en Colombia tendrá un techo. Después de tanto no podemos meter a nadie. Reglas de flujo y reflujo. Es decir, por cada preso que entre saldrán dos. Yo qué sé, modificaciones del régimen de libertades, etcétera. Pues mucho menos reformas sociales, por supuesto. Pero no lo conocemos. A nuestros candidatos jamás les exigimos eso. Y ellos saben muy bien que si prometen eso, pierden votos. Y pierden votos porque el castigo, esa cosa que les dije que se naturaliza el tiempo, se va viendo como una situación necesaria. Pero hasta que uno conoce experiencias, y eso se hace leyendo y conversando, experiencias de círculos restaurativos, círculos de paz, Isabel Puerta, por Dios, la tenemos ahí, ¿cierto? ¿Cómo nos explica esas cosas? Cuando conoce las experiencias y ve que funcionan, pues aprende mucho de que es posible cambiar nuestra percepción sobre la pena, pero eso hay que conocerlo, y eso normalmente no se hace visible, ¿cierto? Yo recuerdo una audiencia, para volver a esto de justicia, una audiencia de hace, yo no sé hace cuánto es, unos 3 años, de Liguán, me impresionó mucho. Liguán, un comandante paramilitar, o de las autodefensas, como ustedes prefieran, que va a una audiencia de reconciliación. En esa audiencia está él, antes de que él hable, pasan un video de Mancuso. Mancuso, me acuerdo, lee una carta que se titula Perdón, 1.000.000 de veces perdón. Está con unas gafas pues prestadas de la prisión, seguro, muy demacrado, tal, en ese momento. Y lee una carta que dice, como en la pintura de Goya, por cada paso que dábamos, que creíamos exitoso, nos estábamos hundiendo cada vez más, perdón, 1.000.000 de veces perdón, etc. Un video muy conmovedor, que circuló muy poco, creo que apareció reseñado en un periódico. Después del terminado el video, el Liguán no habló, pidió perdón a las víctimas que se encontraban en este recinto. Esa es una afirmación que hizo las dos orillas. Pidió perdón, etcétera, y el cura párroco tomó la palabra después de que él habló y dijo que si alguna de las víctimas presentes quería hablar, y una señora levantó la mano. Esa señora levantó la mano, pero no habló, sino que se dirigió al estrado, donde se encontraba el cura párroco con el Liguán, y allí se le puso de frente pues a 10 centímetros con su nene en la mano, un niño de unos 12 años, algo así, y le dijo, vea, señor, usted me mató al papá de este niño, pero ¿sabe qué? Yo lo perdono. El iguano empezó con muecas de llanto, y en eso el niño se le desprende a la mamá de la mano, se acerca por el otro lado, y el iguano ve que le están como jalando la camisa, voltea, y el nene le dice, y yo también. Como una experiencia de esas, más o menos Sudáfrica en los rituales de reconciliación, de perdón y de juzgamiento, que allá lo importante fue el proceso, más que el castigo. Como les explicaba aquí, el proceso es una cosa, debe ser aterrador. Pues yo no me logro poner en esos zapatos de las personas que están ahí. Si un proceso penal es lo que es para nosotros ordinario, ya saben, por una, yo qué sé, por una injuria. Entonces, ese tipo de experiencias, pues ni se conocen, ni se difunden, ni se valoran. Pero eso, y no el derecho penal, resuelve problemas. Bueno, ya está Cristian.
Profe, sí, al final hay como un par de preguntas más que no sé si usted quiera. Bueno, Una es con dale referente al delito político, que hay dale como que una tengo ahí, propuesta de abolirlo. dale que tengo ahí, a las 9:30 ya tengo una reunión. Yo por mí me quedaría de 1.000 amores, pero tengo ese compromiso, dale. Listo, hay una Decime. pregunta sobre qué piensa sobre la idea de abolir el delito político o de eliminarlo, qué consecuencias podría traer eso. Y la otra, si hay algún fundamento político criminal para aplicar penas alternativas a los delitos de corrupción. El delito político. Hombre, yo pues nunca he estado de acuerdo con abolir el delito político mientras exista una confrontación armada. Después podríamos pensarlo. Pues normalmente ustedes saben, las exposiciones de motivos de nuestras leyes son una cosa brillantísima. Suelen decir en 3 páginas, se propone esta reforma al Código Penal porque en Francia también se hizo. Y además no choca con la Constitución. ¡Wow! La reforma importante del delito político en los años 90 tuvo que ver con eso, incluso con una decisión de la Corte, comentada por esa exposición de motivos es brillantísima. Ustedes deberían verla del magistrado Carlos Gaviria. Perdón, ese voto disidente, o como lo llamamos aquí, ese salvamento de voto. Disidente. Y desde entonces, digamos que el delito político sufrió, pues no fue derogado, no fue sacado del ordenamiento, pero sufrió una reducción en su alcance muy importante. Eso siempre representa una dificultad para el acercamiento con ese que se llama disidente político o delincuente político típico. Ustedes saben que no es, pues, cualquier persona que salga a tirar piedras, ni más faltaba, ¿cierto? Tampoco es porque se valore, digamos, éticamente ese comportamiento, es que es mejor, no. Digamos, hay razones prácticas detrás de esto muy importantes, pragmáticas, es la posibilidad de solucionar un conflicto mediante el expediente de reconocimiento de los disidentes. Eso se lo reconoce como enemigos. Son enemigos, pero enemigos generosos, digamos. Son enemigos que hablan, enemigos que son capaces de concertar, enemigos que se sientan, guerreros, como el Estado, que también es un guerrero cuando hay conflicto armado, tiene la capacidad de tomar aire y discutir cómo se intercambian castigos, cómo se intercambian poblaciones criminalizadas, cómo se intercambian recursos, cómo se trata de empezar de nuevo la vida en una sociedad. Yo creo que el delito político debe mantenerse, pues la historia es inevitable, se irá precisando en su alcance y en sus motivos, pero yo no tengo ningún problema en esa distinción que desde Radbruch se hacía entre el jugador tramposo y el no jugador. Una cosa es aceptar un régimen completamente y violentar sus reglas con determinados fines, y otra cosa es no aceptar ese régimen, combatirlo. Eso es una situación de hecho, repito que no es una cosa que yo diga que es deseable, es una situación que de hecho se presenta y que de hecho se puede describir como las acciones típicas de un no jugador, que no solo no acepta las reglas, sino que no se trampa. Eso es, para decirlo gráficamente, cuando Caravaggio, un viejo comandante del EPL tal vez, se presentó al juzgado, que leía ese expediente en algún momento, y el juez le dice, el fiscal, el juez de instrucción en la época le dice, usted tiene derecho a un defensor, no sé qué, y él dice, ¿defensor para qué? Y dice, pues para defenderse. ¿Defenderse de quién? Es que usted es mi enemigo, que a mí no me juzga. La única manera en que dos enemigos enfrentados en una disputa por la soberanía comparecen es cuando hay un juez, un tercero. Bueno, a eso es que responden tribunales ad hoc puestos en conflictos, etcétera. O que es exótico. Ustedes no saben lo que se ha dicho de ese diseño que se logró en La Habana, no solamente que es una matriz para el impulso de la Constitución del 91, porque ahí usted no tiene ni la reforma agraria radical, ni la reforma tributaria, ni se le van a expropiar los bienes a los ricos, ni se van a declarar las minas, pues, propiedad del Estado. No hay nada de eso. Hay un impulso y un desarrollo básico que, si uno lo confronta, lo único que hace es imprimirle, digamos, un poco de oxígeno al que desde el 91 prometimos. Y en ese sentido el acuerdo siempre fue muy, muy, muy prometedor. Bueno, ya me perdí por mencionar lo del acuerdo, pero mi respuesta tiene que ver con esto que estaba mencionando. Había otra, Cristiano, así ya. Abolir el delito político, y la otra era...
La o de hay la, un delito público. la otra era la las de penas alternativas. las penas Penas alternativas para los alternativas para delitos la de corrupción. corrupción. Las penas alternativas son posibles para cualquier comportamiento, ¿cierto? Yo insisto mucho en esto. A veces uno se sorprende de las reformas penales. Una reforma penal que incrementa automáticamente las penas para todos los delitos. Eso no lo entiende nadie. Pero por más que se entienda, nosotros nunca hacemos reformas que sean también desconcertantes, pero en el sentido inverso. Es como el problema del populismo punitivo. Populismo punitivo. ¿Y acaso no podemos tener un populismo penal? No hay un político serio que sea capaz, serio, y digo serio, que sea capaz de combatir con ese tipo de armas, digamos, la punitividad. Es decir, promete ríos de leche y miel si descriminalizamos. No hay nada de eso. Ni siquiera llegamos a ese nivel. Pero en todo caso, la decisión sobre las formas de castigo nos pertenece. Hay unos límites. La Constitución normalmente lee lo que no se puede hacer. Las constituciones, digamos, de las cosas más inconvenientes que nos ha pasado es cuando uno lee la Constitución como un proyecto de vida. La Constitución es un límite. Allí dice que no. Y lo que no podemos es decidir, por ejemplo, sobre penas de muerte, cosas de ese tipo que allí están. Pero en todo lo demás es una decisión política y las penas alternativas se pueden establecer para los delitos que esa decisión política considere que lo ameritan o que tengan valoración sobre eso. Yo no tendría ningún problema en penas alternativas para corruptos. Es más, hace muchos años en una conversación que me costó pues hasta amigos, yo me opuse a que Mancuso fuera a la cárcel. Era más o menos así. Por Dios, nos vamos a gastar 23 millones de pesos que cuesta, bueno, en ese caso costará un poco más, que cuesta un preso al año, por excluir de la circulación del mundo físico, que era, digamos, la gran coco de la cárcel cuando empezó hace siglos, la pérdida de la libertad de abandono. Y entonces menos mal que lo dije anticipadamente porque después los extraditaron con el pretexto de que de nada valía tenerlos encerrados y podían seguir delinquiendo. Pues claro. Y entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa en el momento era, hay que excluirlos del sitio en el que hoy hay que perder la libertad de abandono, del comercio. Yo no sé qué sea Mancuso sin chequera, Karina sin mando ni fusil, etc. Es decir, aislar del aparato que le otorga sentido a esas criminalidades masivas siempre ha sido una estrategia tan elemental. Excluir el comercio, pongamos, yo qué sé, a coger café en Fredonia con un etcétera, ¿cierto? Pero eso es intocable. Eso es como la valoración que yo tengo también sobre la pena de multa. A mí me parece que la pena de multa previene. Eso casi como ustedes notaron en la conferencia, pues, salgo a la calle, tengo amigos en todas partes, voy por ahí, pero a veces me identifico mucho con mi pobre familia, ¿cierto? Entonces, mi pobre familia, yo noto inmediatamente el carácter preventivo de la multa. Mi papá, que es tan paisa, yo estoy cierto de que sería capaz de aceptar penas de arrestos de fin de semana, incluso medio prolongaditas, si no tiene que pagar una multa. La multa tiene un carácter preventivo bastante fuerte, pero nosotros no exploramos esas posibilidades, ¿cierto? Claro, hay una injusticia, porque es que los ricos pagarían la multa, entonces delinquirían constantemente. No, es que la multa es proporcional. Es decir, siempre bajo la idea de que hay una condición básica de igualdad, ¿cierto? Es como los alimentos, serían multas congruas. Entonces yo no tendría ningún problema en cosas que no se hacen. ¿Cómo resolvemos el gran problema de Obedrez? Primero, ¿metemos a esa gente a la cárcel o les quitamos todo lo que adquirieron con su actividad? 3 estudiantes de Derecho dedicados, yo qué sé, 5 meses, si les dan acceso a la Oficina de Instrumentos Públicos, encuentran todos los testaferratos que queramos, ¿cierto? Y bueno, se incrementa un poco más el fondo. En fin, estoy, digamos, especulando un poco sobre que de eso también se puede hablar y se pueden encontrar caminos convenientes y que no son misteriosos. Bueno. Hay otras ideas abolicionistas, profe. Muchas gracias de nuevo. Creo que es les agradezco mucho. Ustedes perdonen el tono tan coloquial, cualquier vulgaridad. Bueno, ahora no dije ninguna procacidad y me da un honor venir aquí. Sí, yo prefiero estos ambientes, sobre todo. Cristian sabe cómo se lo dije en su momento. Vos no te imaginas la cantidad de cosas, pero es que yo soy incapaz de decir que no para ir a lugares como esos.
Así que es una pena que no podamos interactuar más ahí in situ, pero así también aguantamos. Y les vamos sacando el quite al virus. Cuídense mucho y muchas gracias. Decano, muy amable por invitarme. Cristian. Un abrazo, profe, muy amable a usted. Muchas gracias. No. Muy bien, gracias también a todos. Yo creo que con esta reflexión a cargo del profesor William Freddy, que como decía el decano al inicio, realmente es una de las opiniones académicas críticas más importantes que tiene la universidad hoy. Es una muy buena manera de empezar el semestre. Creo que el profe William nos da una muy buena perspectiva de la manera como debemos entender y empezar a estudiar este mundo de la criminalidad y sobre todo el mundo de la penalidad, también del derecho penal y de las penas. Qué mejor manera que esta reflexión inicial para empezar entonces ahorita con los asesores de práctica y más tarde con el profesor del curso de Derecho Penal y mañana con el profesor Julio, que va a iniciar la optativa en justicia transicional, sobre todo muy afín a la idea que nos plantea hoy el profesor William Freddy sobre las penas en la justicia transicional. Entonces, agradecimiento a él y a todos ustedes por la asistencia, por la participación. Espero que sea esta para ustedes también una manera atractiva de empezar el semestre, una posición bastante interesante para ver el derecho penal desde esa óptica crítica y desde esa óptica de el límite al ejercicio del poder punitivo. Entonces, nada, yo con esto también quiero cerrar. Agradecimientos también a Melissa por habernos acompañado hoy, al decano por el saludo, al profe Vallejo, a los demás profesores de la práctica. Yo entonces les digo que ya cada uno de los profesores, cada uno de los asesores, pues los invitó o los estará invitando en este momento a las reuniones en cada una de las modalidades de práctica y espero entonces que tengamos un buen inicio de semestre. Estaremos atentos a su desarrollo. Un abrazo a todos y un feliz día. Muchas gracias. Feliz día a todos, hasta luego. Discúlpeme, Feliz día, Vallejo. discúlpeme, antes de que se retiren, yo quiero verificar algo con el profesor Carlos Mazo. Profe, ¿pudo resolver el acceso a su correo institucional? Estoy intentando. Profe Vallejo, buenos días. Buen día. Profe, yo tampoco he sido capaz, no he sido